alabar al Señor con gritos y danzas. Vamos a alabar al Señor con gritos y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Qué lindo que se ve. Eso que se ve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Hermanas y hermanos, nos reunimos en la casa de Dios en el domingo. Venimos a celebrar Eucaristía. Eucaristía que, como de costumbre, ofrecemos por todos ustedes, por todas vuestras intenciones. Oramos por nuestro país, oramos por la familia, oramos por la iglesia, oramos por los enfermos. Y antes de hacer los sagrados misterios, con humildad y sencillez de corazón, vamos a reconocer nuestros pecados. Tú que eres el camino, que el Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria,
Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y nos preparamos para escuchar las lecturas en este 14º domingo del tiempo ordinario. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que no tengáis soberbia, me han sometido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. 3 veces he pedido al Señor verme libre de él y me ha sorprendido. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Puesto de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Canta el Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclaman
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí con nosotros? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito. Estamos en la casa de Dios celebrando estos sagrados misterios de la Santísima Eucaristía. Como cada domingo, el Señor siempre tiene una palabra para nosotros. Va a depender de nuestra gentileza, de nuestra disponibilidad, de nuestra entrega, de asimilarla, de escucharla, de vivirla y transmitirla. Esa palabra que Dios nos da hoy, como nos ha dado en el transcurso de nuestra vida cristiana, es una palabra que tiene que fructificar. Y por ello ustedes ven a Jesús, que aprovechó esos últimos 3 años de su vida transmitiendo esa palabra. Era un nómada, constante movimiento. Jesús no se le escapó nada. Todo el mundo recibió esa palabra. Y una vez, importante, Jesús se hizo popular, un refrán popular, que aquel que es buen agradecido es un hijo querido, es un cristiano, es una persona humilde. El buen agradecido, el que es buen agradecido, es bendecido por Dios. Y aquí Jesús deja descubierto esto que estamos mencionando. La humildad distinguía a Jesús. Jesús, como tú y yo, nació en un pueblo, nació en un barrio, un sector, una urbanización, pero como era un hombre humilde, y lo decía anoche, aquel refrán español: la cabra siempre tira al monte. Quiere decir que el auténtico Hijo de Dios, aquel que es humilde, nunca olvida sus raíces, nunca olvida de dónde viene. Para aquellos que se han olvidado, y por ende perdemos muchas bendiciones por nuestras actitudes, y Jesús lo deja una vez más al descubierto. Miren ustedes todos los lugares que Jesús anduvo y no se olvidó de lo suyo, y hoy decide ir allí a encontrarse con aquellos que crecieron con él, aquellos que lo vieron nacer, su familia, sus amigos. Fue allí. Es para que lo podáis entender. Imagínese usted que Juan Pérez de Villafaro, aquí todos juntos en aquella época que los cerditos andaban por el parque y los chivos en el parque, de esos años 70, 80, 90, y un poquito más. Nació en Villafaro, uno más del montón, uno de a pie. Él espabiló, se sacrificó, luchó, se hizo profesional, empresario, y le ha ido bien. Y este Juan Pérez nunca se olvidó de Villafaro, siempre estaba al pendiente de Villafaro, y un día decide venir a compartir con los suyos en Villafaro. Y es lo que ha pasado con Jesús. ¿Qué hace él? Como no puede ir a todas las casas de Villafaro,
pues lo convoca. ¿Qué es lo más importante de Villafaro? ¿Qué es lo que más convoca gente en Villafaro? La iglesia. Es lo que más convoca personas aquí de Villafaro, la parroquia. Entonces, ¿qué hace? Pues, padre, yo quiero que usted me convoque toda la gente de Villafaro. Y aquí están en la iglesia. Y la aprovecho aquí. Eso es lo que se llama la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde más se convocaba gente, donde más se encontraba las personas los sábados. Era una pequeña capillita que pertenecía al templo, como la capilla de Mandinga, para que se haga una idea. Y allí en la sinagoga todos los sábados se reunía toda la gente de aquel pueblo, de la comarca, de un sector, de un barrio, para que lo podáis entender, o un pueblucho. Allí se reunían y había un encargado de la sinagoga. Jesús va a la sinagoga porque él sabe que allí están todos suyos, por lo que le he dicho antes. Y eso hasta los políticos se percatan. Vienen a Villafaro y lo analizan. ¿Dónde se reúne más gente? Pues ahí yo voy, porque invierten menos. Se le habla el bombillito. Jesús también. No puedo ir casa por casa, voy a perder mucho tiempo. Lo convoco a todos. Y allí va a la sinagoga. Pues allí en la sinagoga el encargado se acostumbraba que se leían las lecturas. La Biblia judía tiene 156 pasajes bíblicos y se leía cada sábado uno, y se tenía más o menos estipulada para que en 3 años se leyese completa. Y allí, para que no se haga muy monótono, el encargado, imagínense ustedes en este caso que sea yo el encargado como párroco, allí el encargado de la sinagoga, pues para que no se haga muy monótono, para que no sea él todo el tiempo el que predique y oriente, pues se invitaba del pueblo una persona instruida. Ese que estaba instruido, después que se había proclamado la lectura, él se paraba al frente y la explicaba. Pues ese sábado que Jesús estaba allí, llega este hombre que era de nosotros, que estaba todo aruñado antes, todo sucio, pues ahora se ha limpiado, ahora es un profesional, anda en buen vehículo, tiene empresa, tiene buena casa, ya es una persona de renombre, y nosotros reconocemos esa autoridad. Hago paralelismo para que vean, llega Jesús allí con 12 discípulos, antes era uno más del montón, ya no es uno del montón, pues vamos a aprovechar a este hombre. Y allí aprovechó el encargado de la sinagoga y le pasa la palabra a Jesús. Y Jesús, hermanas y hermanos, por ende recalca el autor sagrado, Jesús fue a su pueblo, porque Jesús nunca olvidó a su pueblo, nunca olvidó a los suyos. De tal manera que Jesús vaya a su pueblo en compañía de sus discípulos. Y cuando llega el sábado, como le he comentado antes, pues allí en la sinagoga comenzó a enseñar, comenzó a explicar la verdadera palabra, que es la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Y mientras estaba explicando, aquel joven Jesús, muy apuesto, muy elegante, limpio, la multitud que lo oía se preguntaba asombrada. Imagínese usted que hemos crecido juntos, hemos estudiado en el mismo colegio, hemos pedido para desayunar, y ahora nos encontramos con un personaje muy desarrollado, muy intelectual, y ellos se sorprenden. ¿Y qué ha pasado aquí? Aquí hay una mezcla de incredulidad y de envidia. La envidia, qué triste es aquel que no tiene enemigos, qué triste es aquel que no tiene amigos, pero más triste es aquel que no tiene enemigos, porque aquel que no tiene enemigos es porque no tiene talento que le envidien. La envidia es una enfermedad y fuerte, ¿eh? Pues ¿qué ha pasado? Se llenan aquí de las dos cosas. ¿De dónde saca todo eso? ¿Y qué sabiduría es esa que le han enseñado? Ahí está, usted comienza el chuchuchu, mírenlo ahí, cualquiera que lo ve, y antes que andaba todo rullido aquí con nosotros, así piensa el necio no avanza, el necio no crece, se queda estático. Siempre yo le remito, y a veces le publico algunas cosas de algún filósofo,
tanto en la página de la parroquia como algunos que lo que tengo en grupo así de Facebook, de WhatsApp. Hay un filósofo llamado Heráclito que él dice: todo fluye, todo cambia, nada permanece. Hay gente que no fluye ni cambia, permanece solamente igual. Entonces, el necio, hermano, no avanza. El necio lo critica todo, lo jode todo, le envidia. Y ahí comienzan ahí, míralo ahí, cualquiera que lo ve, porque como el necio no avanza, tampoco quiere que el otro avance, se quede estático. Y es lo que ha pasado aquí. Aquí está el necio. ¿De dónde saca todo eso? ¿Y qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. Y aquí viene la parte despectiva, escuchen. Y no es ese el hijo del campesino, del carpintero, aquel que vino del campo, aquel que para comer tenía que estar pidiendo, aquel que andaba ahí medio haraposo. Y no es ese el hijo de María, la campesina, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanos no viven aquí con nosotros. Y escuchen, el necio, escúchenlo ahora. Y esto les resultaba escandaloso. ¿Veis lo que le estoy diciendo? La envidia, la incredulidad, la necedad. Y a veces nosotros caemos a lo más bajo. El que es grande, el que es bendecido, es capaz de reconocer los logros ajenos. Estos, en vez de alegrarse, miren ustedes cómo estaba. Usted se imagina lo contento que estaba Jesús para irse a encontrar con los suyos. Usted se imagina y cómo esta gente le recibe. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues aquí Jesús, una palabra muy antigua, muy actualizada, dice: miren, no desprecian a un profeta más que en su tierra, en Villafaro, entre sus parientes, sus amigos y en su casa. Para que vean ustedes, cuando tú te dedicas a ser bueno, cuando te dedicas a configurarte a Cristo, va a encontrar pega en tu tierra, entre tus parientes y en tu misma casa. Miren ustedes todas las barreras que tenemos que romper los cristianos, por ende, que estar cimentado. Cuando usted se dispone a hacer el bien en el nombre de Dios, miren, quien se oponga, dele la espalda. Dele la espalda a la maldad. Dele la espalda al egoísmo, a la envidia. Dele la espalda a esas cosas que son negativas. Y dele el frente a Cristo Jesús. Por ende, Jesús insiste. Y miren ustedes lo mal que se sentía Jesús. Aquí no lo puntualiza. No desprecian a un profeta más que en su tierra. Lo tuyo. O sea, ¿cómo? La parte sentimental se dispara entre tus parientes, o sea, tus primos, tus amigos, pero también en tu casa. O sea, hasta la familia de Jesús que estaban allí. Miren ustedes hasta qué nivel llega esa enfermedad de la envidia que nos pasa a nosotros en la misma iglesia, entre tus parientes, entre tu familia. Entonces tenemos que tener mucho cuidadito como cristianos, porque eso, la envidia no es de Dios. La envidia es del diablo. ¿Y qué ha pasado? Por estos incrédulos, a estos envidiosos, pues Dios no le premia. El que es incrédulo, el que es envidioso, el que lleva vida, no le bendice Dios. Escúchenlo. No pudo hacer allí ningún milagro. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo? Si Dios quería tu casa, bendecir tu casa, y mira cómo tú le recibes. Es como cuando usted va a hacer una obra y te tratan mal, porque usted desaparece de allí. No pudo hacer allí ningún milagro. Pero Jesús es tan bueno que habían allí quizá algunos viejetes que no eran culpables de esa incredulidad. Pero Jesús lo curó. Pero él insiste, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, dando a entender que si yo soy bueno, mi bondad no depende del reconocimiento de los hombres, mi bondad depende del reconocimiento de Cristo Jesús. Bendito es el nombre de Dios. Y aquí una palabra que solamente 2 veces la van a escuchar en los evangelios, para que vean ustedes cómo Jesús se sintió. Se extrañó de su falta de fe. Jesús 2 veces solamente se sorprendió en los evangelios, 2 veces.
que Jesús se sorprendió, esta negativa y una positiva. ¿Cuándo fue la otra vez que Jesús se sorprendió? Lucas 7:9. Usted vaya a su casa y lo va a leer. En aquel momento, con aquel encuentro con el centurión, Señor, no soy digno. Ay, se sorprendió Jesús. ¡Wow! Se quedó sorprendido Jesús por la fe de este hombre. Ahora se sorprende también por la falta de fe de este personaje. ¿Lo veis? 2 veces solamente. O sea, ¿usted se imagina cómo se sintió el maestro? Sorprendido por la falta de fe de esta gente. Por ahí hay un dato. A veces usted emprende un plan, un proyecto, pone un negocio y le va mal. Usted, como medio necio, de una capacidad intelectual media niña, le va mal, lo abandona y se va derrotado. No, es ahí donde tiene que sacar más fuerza y seguir implementando de abajo. Y es lo que Jesús deja descubierto. Mire, usted se imagina lo mal que sintió Jesús con lo suyo, es su casa, su pariente. Cuando tu familia te rechaza, te siente mal. Pero ¿qué ha pasado con Jesús? Me da igual que me rechace mi familia, me da igual que me rechacen mis parientes, me da igual que me rechacen en mi casa. Yo sigo firme. Y por ende Jesús recorría los pueblos de alrededor enseñando. Fracasé aquí, sigo. Tengo una convicción de lo que yo quiero. Y eso, hermanas y hermanos, con Dios llego a la cima. El final se llama Jesucristo. Y si usted siente que todavía, hermanas y hermanos, no consigue eso que se ha propuesto, es porque todavía no es el final. Y el final se llama Cristo Jesús. Amén. Pidámosle a Dios que nos fortalezca, nos aumente la fe cada día más, que el orgullo, la envidia, la incredulidad salga fuera. Y que nos aumente la fe para siempre celebrar la Eucaristía, para siempre tener una vida de oración, y que esa vida de oración nos lleve a la acción, porque en la acción vemos el rostro de Cristo Jesús. Creo en un solo Dios. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado. Porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, y por nuestra causa, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y luego vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por la Santa Iglesia, extendida por todo el universo, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad. Roguemos al Señor. Por nuestra patria y por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera, roguemos al Señor. Por todos los hombres, para que Dios Padre Todopoderoso purifique el mundo de todo error, proteja a los pobres, cure las enfermedades, aleje el hambre, conceda el retorno a los desterrados, empleo a los parados y el puerto seguro a los navegantes, roguemos al Señor. Por los que todavía no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos enfermos y cuantos no han podido acudir con nosotros a esta Santa Eucaristía, para que Dios nuestro Señor escuche sus súplicas
y cumpla sus deseos, y así ellos experimenten la alegría de la divina misericordia, roguemos al Señor. Por nuestra humilde comunidad de San Simón Apóstol y demás zonas colindantes, especialmente por aquellos hermanos que nos ayudan a ayudar, aquellos que nos ayudan a llegar a los más necesitados de nuestra comunidad, aquellos hermanos que están en capacidad reducida, que están enfermos, para que ese Dios Todopoderoso les fortalezca con la fuerza del Espíritu, le aumente la fe, le dé la salud espiritual y corporal, roguemos al Señor. Por los fieles difuntos, especialmente por aquellos por los cuales estamos celebrando esta sagrada Eucaristía, para que ese Dios misericordioso les tenga disfrutando de su presencia en el reino de los cielos, roguemos al Señor. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, que salvas a todos los hombres y no quieres que ninguno perezca, escucha la oración de tu pueblo y haz que el mundo avance por los caminos de la justicia y que tu iglesia te sirva en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, cantamos y preparamos el altar. Bendito sea Señor nuestro por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que le sirva a nuestra la representamos. Entra por nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanas y hermanos, por este sacrificio mío y vuestro, que será agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oración consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracia, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder de los
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y bendice al Papa Francisco y a nuestro obispo Soria y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios a distancia, nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve hasta la vida eterna. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás realmente presente en el augusto sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y te deseo ardientemente en mi alma. Pero, como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Permanece conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén.
bendición por siempre. Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. No olvidéis, tenemos Eucaristía los jueves 5 de la tarde, sábado 5 de la tarde y domingo, como cada domingo, 7 de la mañana y 11 de la mañana. Igualmente tenemos bautizo los segundo y cuarto domingos de cada mes. Se hace el cursillo el mismo domingo a las 9:30 de la mañana y los documentos los depositáis en la oficina parroquial jueves y viernes de 3 a 5 de la tarde. Les sigo pidiendo alimentos para nuestro centro nutricional Padre Clemente. El 16 de este mes cumplimos 5 años alimentando a los niños de la comunidad y demás zonas colindantes. Lo hacemos en memoria a nuestro querido Padre Clemente Furone Camalzana, que se entregó cuando nadie quería estar aquí, pues él estuvo hasta dar la vida. Por ende, hemos querido hacer esta pequeña obra con los niños más vulnerables de nuestra comunidad y todos los días les alimentamos. Centro Nutricional Padre Clemente, rumbo al 5º aniversario, repito, el 16 de este mes, Dios mediante. Nada más, hermanas y hermanos, que paséis un feliz resto del día, abrazados siempre el amor de Jesús y María. Tenemos la revista Guía Mensual, la tiene la hermana Nancy en las manos. Nancy, también tu cumpleaños. Ven por aquí rapidito, ven. 80 años, madre mía. Porque llega a 80, ojalá tú que llegue a 80. Ahí. Si yo con 30 años estoy recogiendo, imagínate tú. Ahí. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Te damos gracias por esta hija tuya. Te pedimos que la sigas asistiendo con la fuerza del Espíritu Santo. Haz de ella lo que tú quieres que ella sea. Y permítele cumplir muchos añitos más y que siempre lo pueda compartir con sus seres queridos. Y bendícela en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, Nancy. Nada más, hermanas y hermanos, que paséis un feliz resto de día, abrazado del amor de Jesús y María. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. En Cristo Jesús, podéis ir en paz.